Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a un Bacari suelto en las ondas con Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy te encargamos una misión un poco peligrosa porque es un tema que vamos a advertir a los oyentes. Tú lo tomaste así un poco entre pinzas porque dijiste no sé si voy a estar a la altura, pero me parecía importante señalarlo porque los que han pasado por Israel y conocen el idioma han notado de que, por ejemplo, en cada país o en cada cultura, el humor se interpreta de una manera distinta y también Israel tiene su propio humor, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad que me tomé el desafío y bueno, hice un poco los deberes porque o sea, yo conozco del tema, pero quise que hagamos un lindo programa. Y yo creo que para entender un poco o mucho acerca del humor de Israel, hay que empezar haciendo un repaso a la historia y poner el tema en su contexto. Tú sabes que a mí siempre me gusta de todo lo que hablamos, meter el Tanaj, la Torá, la Biblia y empezar de lo grande para después bajar a lo chiquito. Uh-huh. Porque el humor israelí tiene sus bases y una razón por la que es como es. Hoy por hoy en el año 2018. Y si vamos realmente al principio, la Torá, es increíble, pero en toda la Torá hay una sola risa, un solo momento de humor, digamos, en todos los primeros 5 libros de la Torá, y me refiero a la risa de Abraham y de Sara cuando se enteraron que iban a tener un hijo. Claro. La risa de Abraham está descrita unas oraciones antes que la risa de Sara, pero no están casi juntas. Y luego, después de eso, nunca más hay humor en toda la Torá. Uh-huh. En la Biblia las cosas después cambiaron, más adelante en los libros de la Biblia cambiaron y sí podemos ver algunas oraciones humorísticas o interpretarlas con un poco de humor, pero si hablamos de los primeros 5 libros, eso es todo. Y la primera y la única vez que conocemos es esa risa. No se trata, no nos cuentan en la Torá de que Abraham se cayó al resbalarse con una cáscara de banana. Es un humor que nace de una terrible angustia, la que tenía esta pareja al no poder tener hijos. Abraham tenía, aquel día que se rió, 99 años, y Sara tenía 10 años menos. Y la noticia del embarazo fue algo que los hizo reír. El Tanaj, la Torá nos dice, Abraham se cayó a la tierra de la risa, se cayó al piso de la risa. Así textualmente lo describe la Torá. Dice, Vaipol Abraham al Panav Beitzhak, ¿ok? Preguntándose a sí mismo, ¿seré padre a los 100 años y Sara a los 90 años? De tanta risa, Dios le ordenó a Abraham llamar a su hijo Yitzhak, que significa, tú sabes. Uh-huh. Que se rió. Yitzhak, sí, se rió, significa, Yitzhak viene del verbo litzhok, que es reírse. Y así Dios le gustó tanto la escena que eternizó la primera risa y la única risa que hubo en la Torá. Los cínicos dirán que a continuación la risa de Abraham terminó cuando se acordó que tenía otro hijo, Ismael, y se lo recordó a Dios. Es así como sigue el relato. Terminó de reírse diciendo, pero Dios, yo tengo otro hijo que se llama Ismael. Bueno, podría hablar todo el programa sobre las consecuencias o las diferencias entre Yitzhak y Ismael, pero quiero seguir. Vamos a pasar por la Biblia y la voy a saltear, digamos, y vamos a avanzar 2000 años. El humor israelí, como bien dijiste al principio, o lo dijimos antes de empezar el programa, no tiene nada que ver con el humor judío. El humor judío es el que está basado en la historia judía, el pueblo que fue perseguido, que todo el tiempo se escapa, que todo el tiempo está ocupado en la sobrevivencia. Por medio del humor, el judío siempre ayudó a sobrellevar los malos tiempos. El humor judío fue desde siempre un humor de una minoría dentro de una mayoría. Así siempre vivimos nosotros, siempre fuimos minorías. Los judíos siempre fuimos minoría en la historia y el humor nunca se ríe de las mayorías. Quien quiera pertenecer a ella debe reírse de sí mismo. A veces, y esa fue otra de las razones que el judío usó el humor para integrarse a la sociedad. Era otra forma de emanciparse a la sociedad que los rodeaba.
a diferencia de otras minorías, de otros pueblos, la mente judía, el genio judío, no sé cómo se lo conocen, ¿el genio judío se le dice o es muy... Bueno, la mente, la inteligencia judía, bueno, dio a luz también y esa aptitud, esa cualidad que tenemos, la utilizamos también, la metimos dentro del humor. Lo voy a llamar el genio judío porque así se le dice el genius, el genio judío, acá le decimos, existió siempre y también en el humor. Hay muchos investigadores del humor que llegaron a la conclusión de que no hay humor en la historia que le llegue a los talones del humor judío en cuanto a complejidad o inteligencia, humor rebuscado, digamos. Los únicos que se saben reír de ellos mismos, como lo hacemos los judíos, son los escoceses, por ejemplo. Y quiero traer a otro judío, a Freud, Sigmund Freud, el psicólogo, que llegó a la conclusión y dijo que ningún pueblo en la historia se rió de sí mismo como lo hicieron los judíos. Dijo que el humor de los judíos fue usado como un elemento de fuerza, porque cuando tú te ríes de ti mismo, ¿quién puede reírse de ti después? Genio el tipo. Ahora quiero pasar un poco también y quiero llegar a América, a Estados Unidos, y decirte que a fines de los años 70, el 80% de los mejores cómicos de Estados Unidos eran judíos. Es increíble el porcentaje, 80% de los mejores cómicos eran todos judíos. Ellos influenciaron a la cultura americana de una manera difícil de captar, no entra en la cabeza. El humor americano de hoy está basado casi en su totalidad, en el humor judío. Y por traer el ejemplo más que todos conocemos, que más influenció, supongo, Woody Allen es el típico influenciador del humor judío y representa al judío común y corriente, el miedoso, el tímido, el dudoso, que no sabe cómo se hace sexo y le está prohibido hablar del tema porque debe ser un alumno inteligente. Y yo sigo hablando, obviamente, del humor judío, todavía no llegué a Israel. Y quiero aclarar que cuando decimos humor judío, me estoy refiriendo siempre al humor ashkenazí y no al humor oriental. Es el humor del shtetl, decilo vos, que es sí, las aldeas judías del este de Europa. Exactamente. Estoy hablando de reírnos de la suegra, el judío que le gusta el dinero o de la madre que quiere un hijo abogado. Ese es nuestro humor. No significa que no haya humor judío del norte de África o del oriente, pero ese humor no pasó fronteras y quedó en las pequeñas comunidades o colectividades judías. Y bueno, el humor judío llegó a Israel cuando se creó el Estado y ahí sí cambió por completo. Ya dejamos de ser el pueblo de los débiles, ya dejamos de ser minoría, ya no hay necesidad de reírnos de nosotros mismos, como lo hicimos a través de toda la historia. Terminó el shtetl, el holocausto, el exilio, las persecuciones, dejamos de ser ya los pobrecitos que no tenemos dónde estar. Y si hablo del humor israelí, el padre del humor israelí fue un inmigrante de Hungría, llamado Efraim Kishon, quien escribió libros y guiones de películas. La película más famosa que él escribió en los años 50, Salah Shabati, que también creo que ganó el Oscar o estuvo postulada por lo menos, no me acuerdo bien. Y él trajo el estilo que venía de Europa, que te venía contando antes, pero eso fue durante los primeros años de la vida de Israel, y después los años pasaron y el humor se transformó y tuvo una transformación de 180 grados, perdón. Si yo te nombro al Gayaya Giver, que supongo que eran épocas que tú vivías en Israel, sí, por supuesto. Un trío cómico insuperable. Tú los conociste, yo no. No, sí, que eran un trío cómico insuperable que aparte una de las características que hacían era que eran capaces de actuar o hablar con diferentes acentos en hebreo. O sea, con el acento de un rumano, de un judío de Irak, etcétera, etcétera. Y eso también era una característica del humor israelí, ¿no? Las distintas etnias. Exactamente, ellos trajeron un humor muy sano, muy lindo, muy también complejo, pero
ellos se caracterizaron, además hacían el humor de ellos, se difundía más que nada por la radio y había mucho menos televisión en los años que ellos hacían humor. Después vino la televisión, el teatro, ellos sabían además cantar, sabían representar, pero ellos fueron los últimos. Cuando se terminó, o cuando ellos empezaron ya a dejar el escenario, el humor de Israel pasó a ser muy agresivo. El humor nuestro se basa hoy por hoy, hasta hoy día, en reírse del otro, de los demás. Está basado en el humor político y social, y como en todo país, tiene su función social, pero jamás nos reímos de nosotros mismos, como lo hicimos a través de la historia. Y a partir de ahora siempre nos reímos del otro, y esa es la gran diferencia entre el humor judío histórico y el humor israelí. Otra diferencia es que es un humor menos inteligente, menos rebuscado, más directo, más moderno, digamos. El humor de Israel es directo y además tiene, por supuesto, mucho sexo, muchas expresiones o connotaciones sexísticas. Si yo quisiera sintetizar el humor actual de Israel, este se ve en muchos aspectos de la vida. Eso sí, el humor en hebreo no tiene relación con el humor en Yiddish. Yiddish es el idioma que hablaban aquellos judíos de Europa Occidental, y que todavía lo único que quedó del Yiddish es la cultura, es el humor y la literatura, y no se puede relacionar porque el humor en Yiddish es del antiguo, ese humor inteligente, rebuscado. A cambio, el humor hebreo, que es más barato, digamos. No podemos comparar dentro de Israel el humor de los musulmanes con el ortodoxo judío, que existe el humor musulmán y el humor de los ortodoxos judíos, pero nos reímos, ellos se ríen de cosas completamente diferentes. El humor yiddish, como te dije antes, tiene muchísimo éxito en teatros y atrae multitudes. Pero las obras cómicas israelíes son completamente diferentes, y en general todo el humor israelí se caracteriza por no tener vacas sagradas. Eso es algo que yo suelo decir mucho. Nosotros en Israel, y principalmente en los últimos 20 años, nos reímos de atentados terroristas, nos reímos de guerras, nos reímos del holocausto, nos reímos del asesinato de Rabin, de los etíopes como negros o de los polacos como blancos. Yo quiero decir que a mí personalmente no me gusta que no hay límites, pero yo soy la minoría dentro de Israel, y realmente los programas de televisión con gran poder de rating, con mucha atracción, se dedican a todo lo que te estoy diciendo, a degollar a las tradicionales vacas sagradas, y como que no hay límite, y tienen muchísimo éxito en Israel. Ellos se ríen de todo y de todos. Una de las series cómicas del canal estatal, el canal Kan, el canal 11, se llama Ayehudim Baim, vienen los judíos, y está basada casi toda la serie en reírse de Dios y de los patriarcas. Traen escenas bíblicas y hacen, por ejemplo, a José lo hacen homosexual, o a Moshe lo hacen medio, no sé, como que se ríen, es el humor, y es una serie que tiene mucho éxito en Israel. Otra serie de televisión que se llama Avodah Ibrit, el trabajo en hebreo, es la traducción, y es una serie muy exitosa que, por ejemplo, se ríe de los árabes israelíes, ¿ok? Que se ríen como los árabes israelíes quieren parecerse a los judíos israelíes, y bueno, en eso está basada toda la serie. Hay programas de televisión, no series, como Gava Umá, que vendría a ser la espalda de la nación, que está basada en humor político, y es un humor muy agresivo, que bajan a un nivel muy bajo contra todos los políticos, no importa si es el primer ministro, si es la ministra de Cultura, el presidente o los de la oposición, digamos. Le dan con un caño, como se decía en mi país de origen, a cualquiera que se les cruza por el medio. Que se ríen de los hijos de Netanyahu, o de la esposa de Netanyahu, o de la esposa de Yitzhak Rabin, que ya está muerta, por ejemplo. Se ríen también de los símbolos nacionales, no tienen ningún problema.
Está el programa que más éxito tiene humorístico y creo que de toda la televisión en Israel, que se llama Eretz Nehederet, que es un programa absolutamente cómico en el que hacen imitaciones de todo lo que está de moda, y si no hay algo en moda, esos son los que imponen la moda. Ellos pueden reírse de personas muertas como Shimon Peres o Golda Meir, mostrando muchas veces el lado negativo incluso de ellos, a pesar de que están muertos. Y bueno, hay series de televisión de otro estilo, también humorísticas como Ramzor. Ramzor significa semáforo, que tuvo también éxito en Estados Unidos, se compró y tuvo éxito, que es una serie muy israelí, muy local, que se basa en reírse del hombre israelí y su, ¿cómo se dice?, su relación con las mujeres israelíes. Hay otra serie ya un poquito vieja que se llama Shemesh, que vendría a ser Sol, que se reía también de las mujeres rubias y las catalogaba como tontas. Y bueno, después hay mucho en Israel stand-up. Stand-up, ¿cómo lo traducís? Comediantes, sí, aquí hay monologuistas, se lo suelen llamar. Exacto, que tienen un micrófono, pero ellos lo que hacen, siempre lo que hacen en sus espectáculos es reírse del mismo público. Hacen diálogo o improvisan y se ríen del público o toman los estereotipos de las minorías o de los grupos étnicos y los exageran. Ellos se ríen de los rusos, de los yemenitas, de los árabes, de los iraníes, de los franceses o de los indios. Todo depende. Y bueno, humor en Israel hay por todos lados, en las redes sociales, en el cine, en el teatro, en la radio, en los periódicos, para adultos o para jóvenes, para chicos y para grandes. Eso supongo que como en cualquier lugar del mundo. En Israel siempre se dice de que es una mitzvah, es un precepto estar alegres. Y bueno, yo creo que el humor y hacer humor es el condimento más fácil de usar y el que más nos causa hacernos reír o ponernos contentos. Bueno, no sé si para acabar el programa de hoy tienes algún pensamiento que siempre nos guardas para el último momento. ¿Qué te parece un chiste? Perfecto, es el momento adecuado. Sí, un chiste que supongo que se cuenta acá y que es un chiste que se puede contar solo en Israel, supongo. El chiste dice que hay un padre religioso que educó a su hijo todo el tiempo a estudiar la Torá y a estudiar los preceptos de la Torá, y cierto día de premio lo envió a Israel para que conozca también la Tierra Santa y los lugares donde se acontecieron todos esos sucesos. Resultó ser que al poco tiempo el hijo llamó por teléfono, que se transformó, se convirtió al cristianismo. Y el padre se puso muy triste y dice, ¡ay, todo lo que invertí en mi vida para enseñarle Torá! Y justo en Israel se convierte en el cristianismo. Como no le daba vergüenza contarle a sus amigos o a su marco social, fue a lo del rabino de la colectividad y le dijo, mire, Rebe, me da vergüenza contarle, pero usted sabe que yo siempre invertí en mi hijo para que siga el camino de Dios y de nosotros el judaísmo. Resulta ser que lo envié a Israel y me acaba de comunicar que se convirtió al cristianismo. No sé lo que hacer. Y el Rebe le dice, mire, usted no sabe, pero a mí me pasó lo mismo. Mi hijo mayor también lo envié a Israel y a la semana se convirtió al cristianismo. Y dice, no sabía, pero ¿cómo puede ser? Debe ser que es un fenómeno que está pasando mucho entre nosotros. Entonces lo que le propuso el Rebe es de que se tomen un avión y se vayan a Israel, por lo menos a ver qué es lo que está pasando. Vinieron a Israel y lo primero que hicieron fue ir a rezar y a pedirle a Dios. Entonces lo que hicieron es ir al Muro de las Lamentaciones, que es el lugar que dicen que es la sucursal de Dios, digamos. Y empezaron a rezar y a llorar y a pedir, y en un momento empezaron a levantar la voz. Entonces le dicen, Dios, por favor, ¿tienes alguna explicación para darnos de lo que nos ha pasado? Y en medio del silencio se escucha una voz aguda que baja desde el cielo y les dice, la verdad, hermanos, que no la tengo. Yo también he enviado a Israel un hijo. Bueno, pues muy bueno el chiste, un chiste para muy en la onda de lo que se habla de Jerusalén como capital de las tres culturas, ¿no? De las tres religiones.
Pues muchas gracias, Sergio Baccari, por habernos acercado a esta faceta que muchos desconocen de la cultura israelí, con la cual muchos israelíes disfrutan y otros no tanto, como me parece que es tu caso, que te lo pasabas mejor con los chistes judíos que con los israelíes. Pues este es un proceso que está pasando en otros muchos países del mundo, también en Israel. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Shalom, Jorge, a ti y a todos.